Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Rafael Villasmil, CLP Lotus Notes. Voy a explicar en este video un poco el tema básico, por supuesto, sobre los certificadores. Los certificadores son unidades que permiten en una plataforma de dominio identificar a un usuario. Recuerden que cuando escribimos en el campo para el nombre de un usuario, este va acompañado generalmente a través de una barra algo. Por ejemplo, si hay un usuario llamado Ramón Villegas, este probablemente va acompañado con una barra y con algo adelante de la barra. ¿Ok? Entonces, el certificador es este, barra algo. Por supuesto, Lotus permite certificadores de la siguiente estructura. Es decir, una organización unit o unidad organizativa barra o u barra, ¿verdad? Vamos a colocar aquí o u barra y o u barra. Y al final o. Significa que Lotus permite una organización o varias organizaciones, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, y permite 4 niveles de unidades organizativas. Entonces, cuando registramos un servidor la primera vez, siempre se va a generar un certificador de tipo barra O. Es decir, se va a generar el primer nivel, que sería barra O, y este sería el famoso archivo que se llama ser.id. Entonces, supongamos que registramos un servidor llamado acme. Entonces, esto es igual a barra acme, ¿correcto? Y esto es igual a ser.id. Esto es por default en cualquier plataforma de dominio. Bien, todos los usuarios que se generen en este certificador, entonces vamos a suponer que se genera un archivo para un usuario cuando se registra llamado Rafael Villasmil, ¿ok? Y se registra bajo el certificador ACME. Es decir, que hemos seleccionado el ser.id al momento del registro porque se va a crear sobre barra ACME para Rafael Villasmil. Ahora bien, podemos aún definiendo o teniendo 4 unidades organizativas debajo de la organización, podemos tener n cantidad de unidades organizativas. Y se recomienda que los nombres de las unidades organizativas sean colocadas lo más corto posible y en mayúsculas. ¿Por qué? Porque mientras más largo se hace el nombre, probablemente el nombre jerárquico al final va a ser muy largo. Hay administradores que de alguna manera, desconociendo este tema, colocan OU con nombre muy largo y en minúscula, y de verdad estéticamente no se ve muy bien. Pero la idea es que el certificador ayude a ubicar al usuario en un departamento, puede ser en una área geográfica, o en algún otro tipo de fábrica, en dado caso de que sea una fábrica, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo genero un servidor por primera vez y se genera el ser.id, que es el que guarda barra acme en este caso, para yo poder crear unidades organizativas tengo que obligatoriamente utilizar el ser.id, es decir, tener a la mano este ID junto con su clave. ¿Por qué? Porque si yo voy a crear una unidad organizativa que me identifique una área geográfica, vamos a ver, puede ser un país, entonces generalmente utilizamos dos letras. En el caso de Venezuela sería VE, y se estaría generando al final un certificador llamado VE barra ACME. Entonces, en el momento en que yo genero el certificador VE barra ACME, estoy generando un nuevo ID que se va a llamar de alguna manera que identifique este certificador. Se pudiera estar llamando, por ejemplo, Venezuela underscore acme.id. Entonces, ya en la plataforma tendríamos un ID físico llamado Venezuela barra acme.id y un ID físico llamado ser.id. Recapitulando, ser.id guarda barra acme, que es la organización, que sería esta que está acá, y Venezuela underscore acme.id va a guardar VE barra acme.
Entonces, cuando yo registro un usuario nuevo, supongamos Luis Pena, puedo crear entonces y decir que Luis Pena pertenece a VACME. ¿Por qué? Porque al momento que registré a Luis Pena, utilicé este certificador o este ID que guarda VE/ACME. Bien, ahora supongamos que quiero ir acortando un poco más para ubicar mejor al usuario. Y entonces debajo de la VE voy a crear entonces una región. Supongamos que sea un estado. Vamos a ver el estado Lara, por ejemplo. Se llama Lara aquí en Venezuela. Para los que vean este video, si están fuera de Venezuela, existe un estado llamado Lara. Entonces, cuando yo voy a crear el certificador Lara, voy a estar creando un certificador llamado Lara/VE/ACME. Esa sería entonces una segunda OU. Entonces estaríamos en este nivel. Entonces, cuando yo genero ese certificador /Lara, yo debo utilizar el certificador correspondiente VE/ACME, que sería venezuelaacme.id. No voy a utilizar el ser.id, porque si no estaría creando Lara/ACME. Entonces, quedaría de la siguiente manera el siguiente certificador. Sería Lara/VE/ACME. Y este sería guardado o identificado en un ID que se puede llamar muy bien como Lara/VE/ACME, para saber que este ID físicamente guarda este certificador. Y es allí entonces cuando, si registramos un usuario, Ángel Ramos, por ejemplo, entonces se va a guardar en este certificador, ya que cuando estaba registrando a Ángel Ramos estaba utilizando o seleccioné el ID correspondiente a este certificador. Entonces, así poco a poco vemos cómo podemos ir construyendo más certificadores. Cuando vemos el tercer nivel, porque estamos en el primero, perdón, estamos en el cuarto y tercer nivel de las OU, nos faltarían dos más. Bueno, vamos a simular que estamos entonces ahora, ya que estamos en Lara, vamos a ver si el tercer unidad organizativa puede ser, por ejemplo, una sucursal. Entonces, vamos a crear dentro del estado Lara, hay una sucursal en la ciudad, por ejemplo, de Barquisimeto o en la ciudad de Cabudare. Pudiera ser así y después dejamos la sucursal para el último certificador. Es decir, si vamos a crear un certificador que guarda la ciudad o el pueblo de Cabudare, entonces se estaría creando el siguiente certificador: Cabudare /Lara /VE/ACME. Y entonces esto sería un ID físico que se va a llamar abreviado Cabu, por ejemplo, Lara VE/ACME.id. Y entonces estamos obteniendo ya otro ID nuevo que guarda un certificador. Y cuando yo registro un usuario que pudiera llamarse casualmente Ángel Ramos, entonces veremos que existen dos Ángel Ramos, pero hay uno que está en el certificador Lara VE. Supongamos que se creó uno acá en Lara VE y tenemos un Ángel Ramos que se creó en el certificador Cabudare Lara VE/ACME. ¿Ok? Por cada uno de estos usuarios que se están creando, se están obteniendo, en el caso de Luis Pena o en el caso de Rafael Villasmil, en todos ellos el resultado final es un user.id que guarda a Rafael Villasmil. Y este se puede llamar, por ejemplo, y ustedes lo definen en el momento del registro. En mi caso, yo puedo definir este como rvillasmil.id. Este lo puedo definir como lpena.id, como el ID que va a guardar el usuario Luis Pena. ¿Ok? Este Ángel Ramos se puede definir como aramos.id. Y este otro que se llama Ángel Ramos también, pero que no es el mismo Ángel Ramos, porque está en otro certificador y es otro usuario. Bueno, se puede llamar a Ramos y inicial de un apellido o completo el apellido, puede ser a Ramos Villasmil, supongamos que se llama así, .id. Entonces se entiende bien que
por cada certificador existe un archivo correspondiente que guarda el certificador, ¿ok? Y por cada usuario que ustedes registran en ese certificador, se guarda un ID que identifica y que guarda el usuario que está registrado en un certificador X. Fíjense que hasta ahora hemos llegado a un tercer nivel. Tenemos el nivel 1, Lara y Cabudare. Vamos a crear una última OU, que será la cuarta unidad. Vamos a ver si dentro de Cabudare, bueno, vemos la sucursal, como le habíamos comentado. Entonces, podemos decir que el siguiente certificador se llama a llamar SUC1, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, se crearía un certificador llamado sucursal 1, abreviado, y sería así, barra. Entonces teníamos Cabudare y se completa esto. Recuerden que para poder crear un certificador que corresponda a una de las OU, tienen que utilizar el certificador precedente o que se generó antes de esta OU. Por eso les digo, cuando voy a crear, por ejemplo, en este caso a SUC1, yo tuve que haber seleccionado este certificador para que se pueda crear SUC debajo de Cabudare. Entonces, aquí este certificador va a generar un ID llamado, supongamos, SUC1 Cabu Lara Acme.id. Entonces, el administrador, cuando vea en su carpeta de certificadores este tipo de nombre, él va a asociar y va a decir, bueno, este pertenece a la sucursal, vamos acá a colocar aquí 1, este pertenece a la sucursal 1 de Cabudare, Lara barra Acme. Bien, y aquí entonces generamos usuarios en este certificador. Acá no lo vamos a simular, pero la idea es que ustedes pueden tener cualquier cantidad de OU, porque pueden tener, por ejemplo, una localidad de país llamada CO, que es Colombia, otro tipo de ubicación geográfica, que puede ser, no sé, Cúcuta, por decirles algo, y así sucesivamente, y así de esa manera pueden ubicar rápidamente a los usuarios. También, más adelante y en un futuro, si por ejemplo el usuario Luis Peña que está en este certificador va a ser cambiado, por ejemplo, al certificador de sucursal 1, porque Luis Peña probablemente estaba en una sucursal principal y todos los usuarios que estaban en la sucursal principal están registrados bajo este certificador. Entonces Luis Peña puede ser sometido a una recertificación en el cual Luis Peña cambiaría de este certificador y pasaría entonces ahora a un certificador llamado, por ejemplo, Luis Peña con toda esta estructura. Sería así: Luis Peña barra sucursal 1, Cabudare, Lara, VE, Acme. Entonces ya este usuario ya no existiría. Este archivo lpena.id que guarda este nombre, ahora este ID va a guardar este nombre. Entonces este se muda para acá y esto sería así. Y este entonces vamos a eliminarlo de acá, ok, para que se vea el ejemplo. Y entonces Luis Peña, sucursal 1, Cabudare, Lara, VE, Acme, es igual o está guardado dentro del archivo lpena.id. Ojo, no es que esto sea un archivo nuevo, no, es el mismo, solo que en el proceso de recertificación este ID se actualiza automáticamente con este nombre. Espero que se haya entendido bien hasta ahora. Fíjense, pueden ustedes también tener una nueva O, es decir, pueden tener dentro de la plataforma de Domino, pueden manejar dos O, es decir, dos organizaciones. En este caso tenemos Acme, pero también podemos crear una organización llamada barra, por ejemplo, Maxi. Y esta va a guardarse en un ID llamado maxi.id. ¿Ok? No se va a guardar en un ser.id, porque ser.id, que es el principal que se generó en el momento en que se registró por primera vez el servidor, guarda solamente la organización llamada barra Acme. Entonces tenemos a maxi.id que guarda barra maxi, y a partir de aquí empezamos a crear certificadores. Supongamos que sea Colombia, entonces creamos CO barra maxi y este genera entonces un nuevo certificador ID llamado CO
maxi.id. Recuerde que para poder crear CO simplemente debimos haber tenido a la mano el certificador maxi.id para poder crear CO maxi. ¿Ok? Y así sucesivamente y crear los usuarios respectivos en cada uno de esos certificadores. Entonces, teniendo bien claro esto, espero que el video o esta breve explicación un poco larga, pero creo que puede servirle de algo para entender bien lo que son los certificadores y diferenciarlos de los ID de los usuarios, ya que certificadores que están guardados en los ID respectivos son diferentes a los nombres con certificadores que están guardados en los user ID, que se pueden llamar, por supuesto, como el nombre para identificar que ese es el archivo ID correspondiente al usuario que está guardado en este certificador. Entonces, espero que les haya servido. Esta es la primera parte del video y vamos ahora a pasar entonces a cómo deberíamos o cuál sería el correcto uso, perdón, vamos a hacer todo esto acá. Ok, vamos ahora a pasar a lo que es la parte de registro de un usuario para que vean entonces a qué me refiero cuando seleccionamos el ID o el certificador del ID. Ok, bueno, listo, ya vuelvo. Ok, una vez que ya hemos visto entonces la introducción con respecto a los certificadores y para qué sirven cada uno de ellos y cómo se generan, yo acá tengo un servidor que es pequeño, donde tengo pocos usuarios, apenas 4 usuarios, pero si entro en cada uno de ellos, veremos por ejemplo que este usuario está creado en el certificador CO Demo, es decir, que este es Colombia / organización demo. Y si vemos a Villamera Alemania, está en compras VE Demo. Entonces, de alguna manera, estos usuarios, por ejemplo, el Nose Admin, que es el administrador principal de la plataforma, está en /demo, que es el certificador principal, el ser.id. Ok, entonces, igual debemos tener una vista de certificadores, la buscamos acá, Security, Certificates, ok, nos ubiquemos en este punto y vemos acá que los no certificates que tenemos disponibles son los mismos, okay, que hemos generado durante el tiempo. Este es el que corresponde al ser.id y estos son los otros IDs, okay, o certificadores que corresponden a cada una de las unidades que hemos creado para poder ubicar a los usuarios en sus respectivos departamentos o países. Por cada uno de estos certificadores, por supuesto que debemos tener un ID. Los ID los tenemos acá. Yo lo tengo en una carpeta certificadores. Entonces este guarda Colombia /demo, compras B /demo, VE /demo y ventas /co /demo. Ok, entonces registrar a un usuario va a depender por supuesto de qué certificador estamos escogiendo. Probablemente cuando vayamos a registrar a un usuario no utilice esta opción de add person. Esto es para otro tipo de usuarios que acceden al servidor. La real opción para poder registrar es la que dice acá en Tools, People, Register. Y tienes que estar parado en la vista People. Entonces le damos a Register y buscamos el servidor el cual va a registrar este usuario. ¿Ok? Que sería el home server de este usuario. Seleccionamos, en mi caso tengo uno solo y su base de datos va a estar en este servidor. Luego seleccionamos el certificador correspondiente donde lo queremos crear. Bueno, en mi caso vamos a poner el ejemplo de que lo vamos a crear en el certificador VE /demo, ya que este ID identifica exactamente qué contiene el certificador. Le doy Open y luego le doy OK para validar. Fíjense que ahora /VE /demo y validamos su clave. El resto del proceso es sencillo. Le damos acá en Advanced, Basic y colocamos entonces el nombre de la persona. Vamos a ver Luis, vamos a llamarlo Peña. En este caso, recuerden, Peña no se puede escribir con la ñ. En el caso de Lotus se omite la ñ y se coloca la n. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto es para efectos de evitar errores más adelante, ya que la ñ generalmente los sistemas no la reconocen. El short name generalmente es
la inicial del primer nombre y el apellido. Puede ser cualquier otra cosa, siempre y cuando se haga en minúscula, ¿ok? Para que se vea más estético. Tenemos que estar seguros de que el servidor que registra sea el servidor donde va a estar el buzón de correo. El password, por supuesto, debemos escribirlo bien y no debemos olvidarlo. En este caso le voy a poner Lotus Notes. Y si este usuario va a acceder vía web, tienen que darle aquí en Password Option y tildar este check acá y bajar, por supuesto, ya que como estoy colocando un password muy débil, bajar entonces la complejidad o la calidad del password. Ok, esta opción no se usa por ahora. Esto es el tema de los roaming, de usar los roaming, que esto puede ver más adelante. No hay una política organizacional asignada. Si hubiese una política organizacional, aquí apareciera. Y bueno, y este tilde sí tiene que ir porque vamos a crear un ID para esta persona, para poder entonces más adelante en algún momento configurar su cliente Lotus. Aunque una vez que ustedes registran el usuario, el ID queda atachado al documento nuevo que se va a crear en la vista People and Groups. Más adelante lo vamos a ver. Vamos ahora con mail. Acá el sistema de correo va a ser siempre Lotus Notes. Acá es la carpeta mail donde por default se guardan todos los buzones de correo. Se recomienda que los nombres de la base de datos lleven hasta 8 caracteres. En este caso, L Pena simplemente lleva 5 porque es Luis Peña. El mail server otra vez verifiquen que sea el actual o el donde va a estar el buzón de correo. La plantilla tiene que ser mail 8.5 o mail 9 o mail 7 dependiendo de la versión que estemos usando en el servidor. Esta opción no se utiliza, ok, esta déjenla por default. Siempre por default el registro indica que el usuario debe ser editor, ok, se recomienda que sea editor siempre. Esta opción tampoco no la utilicen porque automáticamente en la ACL de la base de datos o buzón de correo que se va a generar, se va a registrar una entrada con local domain admins, que es donde están los administradores. Entonces no utilicemos este campo, lo dejemos en blanco. Esta opción, si quieren crear el archivo en background, lo crean. Entonces yo recomiendo tildarlo para que sea más rápido. El Telfux Index depende de si ustedes necesitan o desean que ese usuario haga búsqueda. Esta indexación de la base de datos generalmente genera un poco de consumo de espacio en el disco del servidor. Entonces es bueno no ponerlo, por lo menos en mi caso yo no recomiendo ponerlo, sino solamente para usuarios que sean importantes. En la cuota pueden sí definirla acá, pueden definirla, por ejemplo en mi caso voy a colocar 1024 más 1024 son 2048, entonces vamos a suponer 2 megas, 2048, poquito, pero si es un giga, perdón, aquí son 1024 gigas, perdón, 1024 megas son 1 giga, aquí son 2 gigas. Y mi umbral, mi warning, para que el usuario sepa que ya debe empezar a archivar o a borrar correo, vamos a ponerlo cuando llegue, no sé, a 1900 megas. ¿Ok? Listo. Entonces, de aquí no hay que hacer más nada. Nos vamos a dirección. Acá se supone que se debe definir la forma como se va a construir el correo o la cuenta de correo. En este caso, si utilizamos un dot, va a colocar un punto en el medio entre el nombre y el apellido. Vamos a ver qué ocurre cuando ponemos igual. Bueno, pone un igual acá. Yo generalmente se estila se colocar un punto. Y luego, una vez que se define el dominio acá, aquí también se estila que el correo lleve el inicial en mayúscula o que todo el nombre y el apellido sea en minúscula. Para que se vea más estético. Aquí también se define la forma de cómo se va a hacer, si es primer nombre, último nombre, o primer inicial, o segundo inicial. Generalmente siempre es primer nombre y último apellido, ¿no? O último nombre, en este caso. Bien, aquí continuamos entonces con ID Info. Aquí este tilde tiene que ir. Tenemos que estar acá, si en dado caso de que en el registro nos hayamos equivocado en que, oye, no era VE demo, sino era otra cosa, simplemente lo pueden cambiar, ¿ok? Le dan ser, buscan acá y buscan entonces el otro certificado. Supongamos que sea este y validan su clave. Entonces fíjense, compra VE demo. Vamos a cancelar a ver si logramos entonces volver otra vez a dejarlo como estaba. Pueden cambiarlo acá. En este caso vamos a hacerlo aquí, en VE demo. La fecha de expiración, yo recomiendo ponerlo bien lejos. Vamos a ponerle 99.
Si lo dejamos así a 2 años o a un año, que viene por default, entonces vamos a estar siempre dentro de un año recertificando a los usuarios la fecha de vencimiento de su certificador, y entonces el usuario no va a poder entrar al sistema. Entonces, para evitarnos esta, vamos a decir, readministración, no, yo la pongo la fecha bien lejos para evitar que ocurra. En dado caso de que el usuario se vaya de la empresa o no tenga más acceso al servidor, hay manera como bloquearlo rápidamente sin necesidad de esperar a que se venza su usuario y tengamos nosotros que revalidar la fecha de caducidad. Acá siempre va internacional porque la licencia debe ser siempre así, internacional. Aquí esto lo dejamos así por default. Este check va porque vamos a crear en el directorio de dominio un registro, y también este check para que guarde una copia del ID en esta dirección. Yo aquí debería tener ya en people otros ID de las personas. Bien, grupos. Ahora, ¿a qué grupo pertenece? En este caso, yo tengo un grupo global que se llama todos y otro compras y ventas. Pero yo dentro de todos tengo al grupo compras y al grupo ventas. Significa que si este usuario yo lo agrego a compras, ya va a estar él entonces dentro de todos. Y dependiendo de los accesos que tengan cada uno de los grupos, el usuario va a poder acceder a la base de datos o aplicaciones que tengamos acá registradas o diseñadas en el sistema. Más adelante vamos a ver rápidamente la estructura de grupo para que lo vean. La opción de roaming en otro video lo especifico. Estos son para usuarios que se mueven en una plataforma geográfica y bueno, necesitan tener su desktop o su workspace de Lotus Note movible, ¿ok? Y Other, bueno, esta opción casi nunca se usa en cuestiones extremas donde hay que utilizar el tipo de lenguaje que se utiliza. Esto es un poquito más complicado, pero lo básico de lo que es el registro de usuario para una plataforma de Domino's son estas pestañas que están acá, menos las dos últimas. Y una vez que entonces ya hemos definido todo cómo va a registrarse, entonces bueno, validamos acá, tildamos aquí y le decimos register. Registramos y entonces ya la persona fue registrada satisfactoriamente. En background, por supuesto, se está creando su base de datos. Si damos aquí F9, vamos a ver si ya, fíjense que todavía no aparece la base de datos de LPena. Probablemente en algún momento va a aparecer. Bueno, con respecto a los grupos, como le venía diciendo, este grupo, por ejemplo, todos, fíjense que si entra todos, no los tengo, por lo tanto debo agregarlo, tengo que agregar a compras y por supuesto tengo que agregar a ventas, que lo tengo por acá. Bien, entonces ya con solamente agregar al usuario que acabamos de crear, Luis Pena, al grupo de compras, ya está dentro de todo. ¿Ok? Y si nos vamos a configuración y nos vamos al documento del servidor, veremos que el grupo todos, aparte de todos los usuarios que están listados en los directorios verdaderos, ¿verdad?, pueden acceder al servidor. Y este es acá donde se define. Bien. Esta es una forma muy rápida de crear usuarios. Hay otras maneras de hacerlo cuando son grupos masivos y todo esto. Pero bueno, eso no lo vamos a ver aquí en este video. Yo pienso que con esta aplicación de los certificadores, dónde están ellos o dónde están los certificadores, que lo podemos ver aquí también. También lo podemos ver por acá. ¿Ok? Aquí podemos ver su fecha de expiración, cuando expiran los usuarios. ¿Ok? Y aquí, si yo les puse a todos 99, año 99, bueno, faltarán muchos años para que expiren. ¿Qué otra cosa más podemos ver acá? Yo pienso que con esto es suficiente. Se entiende bien cómo registrar al usuario. Vamos a ver su ACL rápidamente antes de culminar el video. Vamos a ver si aquí ya vamos a darle F9 para ver si ya me generó el archivo de LPena. Aquí está, de Luis Peña. Vamos a ver la ACL de esta Access Control. Esto es botón derecho, ¿ok? Botón derecho sobre la base de datos, Access Control, y luego Manage. Y vamos a ver, pues, siempre por default, la entrada default está en No Access. La entrada anónimo debe estar en No Access. Aquí está el administrador con que está generando o está registrando en este momento el usuario. Tenemos Local Domain Admins y Other Domain Server, ¿no? Perdón, Local Domain Server y Other Domain Server. En este caso no se agregó el grupo de Local Domain Admins porque ya para esta versión 8.5.3 ya no se estila. Ante esta versión se agregaba Local Domain Admins de manera automática, ¿ok? Que es un grupo que viene predefinido. Yo sugiero que cada vez que registremos un usuario,
como si hay varios administradores, que se agregue el grupo de local domain admins para que este que está acá, para que todos los administradores que estén dentro de este grupo puedan acceder y puedan administrar esta base de datos. Ojo, una vez que agreguen acá el local domain admin y parado sobre el registro, tienen que decir aquí que este es un person group y tienen que decirle que es manager con todos los roles tildados. Fíjense cómo pone el icono con varios muñequitos. Ok, eso es lo que tienen que verificar después de registrar al usuario. Ya con esto el usuario puede acceder tranquilamente. Vamos a ver su registro acá para que veamos entonces cómo finalmente quedó. Fíjense que el user ID está aquí atachado. Una vez que ustedes configuren por primera vez el cliente Lotus, okay, este ID se va a detachar de acá y va a viajar hacia donde está la PC del usuario, ya que ustedes en la configuración ustedes colocaron exactamente el nombre de la persona, que es Luis Peña. Ok, y esto se detacha y desaparece de acá, pero tenemos una copia guardada en donde le dijimos que la guardara al momento de registrar. ¿Recuerdan? ID Property, aquí está. Lo tenemos entonces en la carpeta People. Ok, bueno, listo. Yo pienso que con esto ya le hemos dado una buena introducción a lo que son los certificadores y a un registro sencillo de un usuario. Escogimos a Luis Peña porque tiene la ñ, y recuerden que con la ñ se trae problemas a la hora de validaciones, ¿ok? Bueno, listo, hasta luego, suerte.